Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Voy a dar inicio con la grabación del segundo curso, Matemáticas 2, con el plan vigente de la SEP. Vamos a iniciar con la clase número 1, la definición de los ángulos. En este video podremos analizar qué son los ángulos, los sistemas de medición de ángulos y la clasificación de los mismos. Vamos a iniciar con unas definiciones básicas. Todas las definiciones y ejercicios fueron tomados de dos libros diferentes. El primero es el de Murillo y Asociados y el segundo es el de Araujo y Navarro. Ambos llevan por nombre Matemáticas 2. Dentro de las definiciones básicas para abordar el tema de ángulos en geometría, vamos a ver lo que es el punto. Por definición se nos dice que el punto carece de longitud, área o volumen. Podemos entender la idea de un punto que está caracterizada por la huella que deja en el papel la punta afilada de un lápiz que se presiona sobre una hoja de papel. Vamos a denotar los puntos con letras mayúsculas. Pueden ser las primeras letras del abecedario A, B, C y siempre serán tomadas en letras mayúsculas. Para apoyarnos en este curso vamos a buscar en la web, vamos a escribir descargar GeoGebra. Podemos instalar GeoGebra en nuestros dispositivos o podemos trabajarlo directamente si tenemos acceso a internet. Una vez que buscamos descargar GeoGebra en el navegador nos va a aparecer esta página. Yo recomiendo utilizar el que dice GeoGebra Clásico 6, que es el más completo. Si le damos inicio lo podemos usar aquí en la web. Yo recomiendo descargarlo e instalarlo en los equipos, porque así podremos utilizarlo aunque no tengamos acceso a internet. Aquí en la parte superior vamos a encontrar diferentes comandos o acciones que nos va a permitir hacer GeoGebra. Podemos ver dos vistas, aquí la representación gráfica y por este medio la representación algebraica. Una vez que abrimos la pantalla yo le voy a dar aquí en vista gráfica y la idea del punto, vamos aquí a la herramienta punto, yo puedo presionar cualquier lugar en el plano y me va a aparecer un punto. Por ejemplo, me voy a ir aquí al origen. Vemos que los puntos se nombran con letras mayúsculas del alfabeto como ya se había mencionado. Si toco otro punto, me va a ir asignando GeoGebra las letras del alfabeto desde A hasta Z inicialmente y todas en mayúsculas. El siguiente concepto es la línea. Posee solo una dimensión que es la longitud, carece de área o de volumen. Las líneas pueden ser rectas, curvas o una combinación de ambas. La línea es representada por dos letras mayúsculas, es decir, vamos aquí a otra herramienta de GeoGebra en donde me dice línea, voy a tocar dos puntos y allí me aparece el concepto de la línea recta. A esta línea recta entonces la nombraríamos como la línea recta que pasa por los puntos A y B. Continuamos con los conceptos. El plano es una figura geométrica formada por dos dimensiones. La idea de plano o superficie es dada por una pared o la cara de una hoja de tu cuaderno. Como el mismo nombre lo dice, aquí ya tenemos un plano, el plano cartesiano. Ya es dado por la idea de que tiene un área como tal. Cuando hablábamos de un punto, se nos decía que carece de área o de volumen. La línea también carece de área y de volumen. Ya un plano sí va a contener área. Ya hablamos de dos dimensiones, largo y ancho. Continuando con las definiciones, tenemos lo que son los puntos colineales. Estos son puntos ubicados en la misma línea recta. Es decir, aquí establecimos el punto A y el punto B. Estos dos puntos son colineales, dado que están en la misma línea recta. Puntos coplanares son puntos ubicados sobre el mismo plano. Yo puedo escribir algunos puntos más y si se encuentran en el mismo plano son coplanares. En este caso los puntos A, B, C, D y E son coplanares porque todos se encuentran en este plano, en el plano cartesiano. Rectas paralelas son rectas que se encuentran en el mismo plano pero no se interceptan. Otra manera de decirlo es que tienen la misma pendiente. En este caso tenemos la recta, ya habíamos definido que pasa por los puntos A y B. Aquí GeoGebra dentro de sus herramientas en la sección de líneas nos dice línea paralela. Nos pide seleccionar la recta y un punto. Por ejemplo, yo le voy a decir que pase por el punto E
y ya nos traza una línea paralela a la línea que teníamos anteriormente, A y B. Estas dos líneas, pues bueno, tienen esa característica, nunca se van a cruzar, nunca van a chocar. Rectas intersecantes son dos rectas que tienen un punto en común. Nuevamente aquí voy a seleccionar una recta perpendicular que sea perpendicular a la recta E en este punto. Estas dos rectas son intersecantes dado que se cruzan o se juntan en este punto, el punto E. Rectas concurrentes son tres o más rectas con un punto en común. Es decir, si establezco otra línea que pase por el punto E y en este caso vamos a decir que pase también por el punto C. Ahora, estas tres líneas que se intersecan en el punto E son rectas concurrentes. Segmento de recta. En una recta es la parte comprendida entre dos puntos. Es decir, tenemos la recta A y B, que pasa por los puntos A y B. Si yo me quedo solamente con este pedacito entre A y B, entonces ese será un segmento de toda esta recta. Semirrecta o rayo es una trayectoria infinita en una sola dirección acotada en un extremo. Es decir, en esta recta A y B, supongamos que yo quito el punto B, entonces esta será una semirrecta que está acotada solo por el punto A, pero tiende hacia el infinito. Esa es la diferencia entre una semirrecta y un segmento de recta. Platiquemos ahora sobre la definición de los ángulos. Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que tienen un origen en común llamado vértice. Los ángulos se representan con el símbolo que tenemos por acá, el símbolo de menor que o parecido al símbolo de menor que nos va a denotar un ángulo. Y se puede escribir de las siguientes tres maneras: mediante tres letras mayúsculas, con la letra mayúscula que corresponde al vértice, o por medio de una letra griega en el interior del ángulo. Vamos a ver un ejemplo en GeoGebra. Inicialmente voy a dibujar tres puntos y luego los voy a unir mediante dos segmentos. Tenemos aquí entonces el ángulo que se forma entre los puntos B, A y C. Para denotar este ángulo tengo tres formas. La primera será mediante una letra del alfabeto griego. En este caso ya me lo asigna GeoGebra y me asigna la letra alfa. La segunda será con la letra mayúscula del vértice en donde está comprendido, que en este caso sería A mayúscula. Y la tercera será con las tres letras de los puntos en donde está comprendido, sería B, A, C. Es decir, lo podemos representar como el ángulo alfa o también como el ángulo con vértice en A, y la tercera forma será el ángulo BAC, procurando que el punto por donde está el vértice de la abertura del ángulo quede en medio. Estas son las tres maneras en que podemos representar los ángulos. Hay diferentes sistemas de medición de ángulos. Para denotarlo se utilizan comúnmente el sistema sexagesimal y el circular. La unidad de medida en el sistema sexagesimal son los grados, minutos y segundos, que se denotan de la siguiente manera: grados, minutos y segundos. La unidad de medida del sistema circular son los radianes. Los radianes se definen como el ángulo central que subtiende un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Es decir, trazo un círculo, tomo dos radios. El radián será el ángulo central que subtiende al arco, cuya longitud de este arco será igual al radio de la circunferencia. Esa es la definición de un radián. Y la definición de los grados ya la conocemos. Si tomamos una circunferencia y la dividimos en 360 partes iguales, eso es a lo que equivale un grado. Podemos realizar conversiones del sistema sexagesimal al sistema decimal. Para poder hacerlo tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Número 1, la cantidad de grados va a quedar igual. Número 2, los minutos se expresan en la parte decimal que le corresponde y se divide la cantidad de minutos entre 60. Y los segundos se expresan en la parte decimal que le corresponde, dividiendo la cantidad de segundos entre 3600. Al final se van a sumar estas dos cantidades, los minutos y los segundos. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que quede más claro. Vamos a expresar
el ángulo de 30 grados, 18 minutos y 15 segundos en su forma decimal. El procedimiento nos dice que los grados van a quedar igual, entonces voy a escribir los 30 grados. Vamos a poner aquí el punto decimal. Me dicen que los minutos, en este caso 18, se dividen entre 60. Obtenemos 0.3. Y me dicen que los segundos se van a dividir entre 3600. Divido entonces 15 entre 3600. Finalmente vamos a sumar este cociente con el que obtuvimos de los minutos. Y ese será la parte decimal. Vamos a escribir hasta 4 decimales. Aquí vamos a abusar del redondeo. Voy a escribir entonces .3042. 30.3042 grados. Para convertir del sistema decimal al sexagesimal hay que seguir el siguiente procedimiento. La parte entera va a corresponder a los grados. La parte decimal se va a multiplicar por 60. Los minutos corresponden a la parte entera del resultado. Si el resultado en el paso anterior deja una parte decimal, se multiplica por 60 de nuevo y la parte entera del resultado corresponde a los segundos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que quede un poquito más claro. La parte entera, en este caso 46, corresponde a los grados. La parte decimal, .137, se multiplica por 60. La parte entera del resultado, en este caso 8, va a corresponder a los minutos. Y la parte decimal que sobró se multiplica nuevamente por 60, es decir, .22 por 60. La parte entera ahora corresponde a los segundos, es decir, 13. Y ya tenemos el resultado. Entonces, al expresar 46.137 grados en su forma sexagesimal, obtenemos 46 grados, 8 minutos y 13 segundos. Vamos a hablar un poquito acerca de la constante pi, que es de dónde surge. Pi es la circunferencia de un círculo, es decir, su perímetro, la distancia en su alrededor, dividida por el diámetro, es decir, la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro a través de su centro. Esta relación se mantiene constante, no importa el tamaño del círculo. Es decir, si yo tengo una circunferencia, mido su circunferencia como tal y lo divido entre su diámetro, voy a obtener siempre una constante. Esa constante se le conoce como pi. Pi es un número irracional. Es decir, tiene infinito número de decimales. Una aproximación que solemos utilizar es 3.1416. Sin embargo, este número ya está redondeado. Los decimales de pi continúan y continúan. Partiendo de esto, vamos a hacer conversión del sistema decimal al circular y viceversa. Para poder convertir del sistema decimal al circular y viceversa, tenemos dos pequeñas fórmulas. Si se nos da un ángulo en radianes y queremos convertirlo a grados, vamos a multiplicar los radianes por 180 y lo dividimos entre la constante de pi. Ya se mencionó, aproximadamente 3.1416. Si tenemos un ángulo que se nos da en grados y queremos convertirlo a radianes, vamos a multiplicar los grados por pi y lo vamos a dividir entre 180. Vamos a resolver dos ejemplos. En el primero nos piden convertir 143.15 grados a radianes. La fórmula nos dice que vamos a multiplicar pi por los grados, 143.15, y lo dividimos entre 180. Al efectuar la operación en la calculadora obtenemos 2.55 radianes. Será el resultado. En el segundo ejemplo tenemos convertir 6.12 radianes a grados. La fórmula es multiplicar 180 por los radianes entre pi. Es decir, 180 por 6.12 entre pi. Obtenemos 350.65 grados. Y esas serían las respuestas a estos ejercicios. Les comparto una actividad propuesta para que practiquen con la conversión entre los diferentes sistemas de medición de ángulos. Los invito a suscribirse al canal. Los invito a que continúen con el curso de Matemáticas 2 por parte de CEP.
y a suscribirse al canal. Hasta luego.